Arrancamos el programa Analizando Sociólogos. El tema del día de hoy es Pitirín Sorokin. Somos de la Universidad Nacional del Este, específicamente de la Facultad de Filosofía, carrera Ciencias de la Comunicación, tercer año. Este es un programa de la materia Análisis Sociológico. El programa va a estar conducido por Juan Melgarejo y quien les habla, William Benítez. Pitirín Sorokin habló sobre la estratificación social y la movilidad social. Y ese es el tema del cual les queremos hablar hoy. Sin más preámbulos, comencemos el programa. ¿Quién fue este sociólogo? Fue un filósofo ruso nacido en Turia, ¿sí? Aunque emigró muy pronto a los Estados Unidos, fue profesor en San Petersburgo, en Praga y luego en las universidades de Minnesota y Harvard respectivamente. Sus escritos, relevantes en muchos aspectos, abarcan los campos de las revoluciones, inspirado en la Revolución Rusa, historia y teoría de la sociología rural, dinámica sociocultural y las doctrinas del altruismo. Pero su mayor esfuerzo lo centró en el estudio de la dinámica social y cultural en su obra Social and Cultural Dynamics. En ella investiga el desarrollo del progreso y formula una teoría del desarrollo sociocultural considerada por la mayoría de los autores como una verdadera filosofía de la historia o filosofía social. Según dicha teoría, la historia humana, más que tender en sentido lineal hacia el progreso, está sometida a una continua sucesión de fluctuaciones o variaciones. Ahora hablemos acerca de qué es la estratificación social. Una palabra pocas veces conocida, pero que hoy lo vamos a aprender. Estratificación social es todo grupo social organizado, ¿sí? Es solamente ese el concepto que debemos tener. La estratificación social es una distribución, ¿verdad?, de la población, ya sea por el ingreso, ya sea por la propiedad o por la ocupación, etc. La estratificación social es un sistema de estratos sociales, ¿sí? Es decir, un ordenamiento de la población en estratos conforme a la función que cumplen en la división social del trabajo determinado por la estructura de denominación política. Entonces, la estratificación social es todo lo que está organizado. Para que exista la estratificación social, hay dos causas puntualmente, ¿sí? La diferenciación innata de los individuos, ¿sí?, que vemos ahí en la imagen, son ya aptitudes que nosotros lo incorporamos ya al nacer, ¿sí? No lo aprendemos, viene con nosotros. Y la diferenciación del medio que los rodea, ¿sí? También debemos de decir que la estratificación social es consecuencia de la división social del trabajo. Los estratos sociales implican la diferenciación de ocupaciones y posiciones, ¿sí? Diferenciación de condiciones económicas y diferenciación de derechos y obligaciones. Lo que diferencia a los distintos sistemas de estratificación social son las condiciones establecidas para la pertenencia a estos estratos diferenciados. Y estas dependen de la estructura de la dominación política vigente, ¿sí?, como ya lo habíamos dicho. Por eso hay que diferenciar entre las comunidades territoriales y las sociedades que son globales. Por un lado están las castas y los estamentos y por otro lado están las clases y el nivel de estatus. Las castas se ordenan jerárquicamente en una relación de subordinación, constituyendo un sistema mutuamente interrelacionado y se justifican ideológicamente en principios religiosos.
Luego tenemos lo que son los estamentos, ¿sí? Se ordenan jerárquicamente en una relación de servicios y se justifican ideológicamente en principios de honor familiar. Vamos con los siguientes estratos sociales. Tenemos las clases. Se ordenan jerárquicamente en una relación de intereses y se justifican ideológicamente en principios económicos. Los niveles de estatus. Se ordenan en una relación de funciones y se justifican ideológicamente en principios de operatividad. Mi nombre es Juan Melgarejo, alumno del tercer año de Ciencias de la Comunicación. De esta materia, Análisis Sociológico, hoy estaremos hablando sobre la movilidad social de Pitirin Sorokin. La movilidad social es la posibilidad que tiene cada persona, el futuro de cada una de las personas, quien debe depender de su talento y de su esfuerzo y no de la situación socioeconómica en la que nace. La movilidad absoluta hay dos tipos, la absoluta y la relativa. La absoluta refleja el cambio en las condiciones de vida a lo largo del tiempo. Significa que el nivel de vida ha mejorado cuando estamos más actualizados en estos tiempos, que poseemos más posibilidades, que hay más agua potable, hay más cómo poder movilizarnos que antes no teníamos. Hoy en día las personas o los jóvenes vivimos mejor que nuestros propios antecesores, serían nuestros padres o nuestros abuelos. Hubo movilidad absoluta. Lastimosamente la movilidad absoluta puede tener desafortunadamente la movilidad absoluta puede venir hacia abajo por ejemplo, lo que vivimos estos tiempos hace 2 años atrás, la pandemia, el desastre natural, muchas vidas se han perdido, entonces esa es una movilidad absoluta hacia abajo, no hacia arriba. Por ende, la vida de las personas puede ser que la de sus padres, nuestros abuelos. La realidad relativa, vamos a estar hablando ahora de eso, que puede ser el cambio socioeconómico de la actualidad. Socioeconómicos de padres a hijos. Un ejemplo, Juan y Luis. Luis vivía en una casa con precarias condiciones. En cambio, Luis vivía en las mejores condiciones de vida que pudo tener. Se esforzaba mucho para salir adelante. Se dedicaba, estudiaba, trabajaba, salía adelante para sobrellevar a su vida hacia adelante. Mientras que Luis no estudiaba, vivía a costillas de sus padres y al final Juan está mucho mejor otra vez que Luis. Vale. Según Sorokin, hay dos tipos de movilidad social, la horizontal y la vertical, aquí como podemos ver en las imágenes. Según Sorokin, la movilidad horizontal es cuando una persona dentro de una empresa tiene un ascenso en sus cargos, pero sigue estando en el mismo nivel de sus inferiores, serían los empleados. La movilidad horizontal trata de que yo, un ejemplo, funcionario de una empresa, me dan un cargo más ascendente, pero continúo ganando la misma remuneración, o sea, sigo teniendo el mismo salario, pero con un cargo diferente. Eso trata de explicar lo que es la movilidad social dentro de una empresa. Entonces, sigo teniendo el mismo horario, entro en la misma hora siempre como los funcionarios. Ya no soy más funcionario común y corriente, pero ahora soy encargado de recursos humanos, pero sigo teniendo la misma. Eso quiere explicar Sorokin con la movilidad horizontal. Por movilidad social vertical se entiende, según Sorokin, las relaciones comprendidas en una transición del individuo u objeto social, de una capa social a la otra. Por cierto, que de acuerdo con la dirección en que se realiza
esta transición hay dos tipos de movilidad: social vertical ascendente y descendente, que yo le estaba explicando recién, o sea, mejoramiento o empeoramiento social. A su vez, las corrientes ascendentes se presentan en dos formas principales, como infiltración de los individuos de una capa social inferior o en otra capa superior ya existente, y como creación de nuevo grupo formado por dichos individuos e inserción de dicho grupo en las capas superiores en vez de quedarse en el nivel del grupo de su propia clase, grupo en las cosas. Consecuentemente, continúa Sorokin, la corriente descendente tiene también dos formas principales. La primera consiste en un descendimiento de individuos en las posiciones sociales superiores a las inferiores ya existentes, sin que el grupo superior en general se sociales superiores degrade o desintegre a la segunda. Se manifiesta de una degradación de grupo social total, en una disminución de su rango de los otros grupos o en su desintegración como unidad social. Sorokin concluye destacando cuáles son las causas que determinan la clase de individuos de cada capa social. El grado 1 de la movilidad, el carácter de los canales, el mecanismo de las pruebas sociales, selección y distribución social de los individuos. Con esto, Sorokin nos ofrece una fría codificación para el análisis de la estratificación social. Esto es todo, queridos compañeros. Muchas gracias. Nuestra fuente bibliográfica es la proveída por la profesora, ¿sí? El cual el libro se llama Teoría Sociológica, escrita por Juan Carlos Agulla. Todas las informaciones estuvimos recabando de ese libro. Entonces llegamos al final del programa, pero no podemos despedir sin antes hacer algunas conclusiones acerca de lo que dimos en el programa. Entonces, este gran sociólogo y filósofo habló sobre la estratificación social, que es todo grupo social organizado. Tiene dos causas: la diferenciación innata y la diferenciación del mundo que los rodea. Existen diferentes tipos de estratos sociales. Luego hablamos de lo que era la movilidad social. La movilidad social, que es toda transición de un individuo, objeto o valor social de una posición a otra, ¿sí? Existían dos tipos de movilidad social: la movilidad vertical y la movilidad horizontal. Atribuyendo todos estos conceptos, estas palabras dichas por Pitirín Sorokin, despedimos lo que es el programa. Están invitados para el siguiente día. Vamos a estar hablando sobre otros sociólogos importantes que tuvo la humanidad. Nos despedimos, sin más que agregar. Muchas gracias. Hasta luego.